El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de aparecerse a sus discípulos y de comer con ellos, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor nuestro. Desde muy antiguo, en Roma se celebraba la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que es la festividad que hoy estamos celebrando. Fijaos cómo hace pocos días celebrábamos otra festividad también muy antigua, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. El cuadro es de una profundidad teológica muy grande. María, una santa, San Juan Bautista, Jesús, abrazándose. Aquí de nuevo nos encontramos con una festividad en que, pudiendo celebrar a dos santos independientemente, hay una fiesta que los celebra conjuntamente. Como si la Iglesia quisiera que nuestra mirada se parara en ellos, los contemplara, pero unidos. Y es verdad que forman una unidad, porque Jesús podía haber dado todo a San Pedro, que era la cabeza de la Iglesia. Sin embargo, quiso que el gran teólogo fuera Pablo. La unión entre la teología y el gobierno en la Iglesia. La mayoría de las veces, ambas cosas están separadas. Unos son los grandes teólogos, otros son los que gobiernan la Iglesia. De hecho, muchas veces el aplicarse completamente al gobierno de la Iglesia resta tiempo para la teología, y al revés. Ha habido casos en que ambas cosas se han unido, también es cierto. San Agustín es un ejemplo claro de eso. Otros papas han sido grandes teólogos, y grandes teólogos han sido nombrados obispos, cardenales, papas. Pero la belleza de la ciencia de Dios, la belleza de profundizar en la palabra que sale de la boca de Dios, la belleza de profundizar en la voluntad de Dios, porque lo que nos muestra la Biblia es la voluntad de Dios. Y por otro lado, la belleza de ser encargado del gobierno de una comunidad,
de una iglesia, de pastorear a los pastores. Qué labor tan bonita, pastorear a los pastores. Corregir a los que se encargan de corregir a los demás. Enseñar a los que son maestros de los demás. Los grandes pastores estudian con sumo cuidado a los teólogos y esos grandes pastores después explican esa teología, esa doctrina, esas enseñanzas al resto de presbíteros. Los presbíteros a los que suelen escuchar es a los obispos. No suelen tampoco a veces tener tanto tiempo para leer a los más grandes teólogos, a las mentes que más han hecho avanzar la teología, pero sí que escuchan a los obispos. Y los obispos beben de los más grandes teólogos. Así que si os fijáis, hay una conjunción perfecta en la vida de la Iglesia. En un árbol no todo es raíz, ni todo es hoja, ni todo es tronco. A veces tiene que haber ramas. Podemos admirarnos de la solidez del tronco, pero tiene que haber ramas. Si hasta las más pequeñas ramas tuvieran el peso del tronco, su fortaleza quebrantaría el tronco. Parece una paradoja. Cuanto más recio, más fuerte, sí. Pero si eso lo aplicáramos hasta el final donde llegan las hojas, se partirían las ramas. Por eso no todo puede ser todo. Y por eso en la Iglesia hay teólogos y hay pastores, hay Pedros y hay Pablos. La ventaja de ser pastor de pastores es que es muy visible. Las virtudes son visibles porque está colocado a la vista de todos. También tiene honor. La labor del que Dios le ha encargado sumergirse en las Escrituras es más oculta. A veces lo que él va a escribir solo lo van a entender los obispos, los profesores en las cátedras de las facultades. Es una labor que requiere más paz, más quietud, más tiempo. Es menos visible. A veces los más grandes teólogos poco han predicado a las multitudes, los obispos sí. Fijaos, por lo tanto, la sabiduría que hay en la Iglesia al haber querido unir estas dos figuras, Pedro y Pablo. Pedro es la cabeza y está en la Biblia. Pablo solamente es el que lee, medita, pide luz al Espíritu Santo y escribe, pero él es el que va a escribir la mayor parte del Antiguo Testamento. Pedro gobernaba, sí, pero al que van a escuchar los siglos es a Pablo. Pedro había recibido la tarea de corregir a los pastores, de pastorear a los pastores. Y él está en la cúspide. Sin embargo, Pablo le va a reñir por lo que después de examinar la teología consideraba que no estaba haciendo bien. El teólogo, desde la palabra de Dios, desde el aplicar la voluntad de Dios aquí y ahora, es el que le va a decir a Pedro no. Cuando Pablo le dice no estás haciendo bien, sigue estando sometido a Pedro. No se rebela. No dice te voy a desobedecer. Sin duda, lo que dijo lo dijo con respeto. Pero al ser una cosa
lo que estaba haciendo Pablo respecto a qué cosas se podían comer o qué cosas no se podían comer, en el fondo hay que seguir toda la ley antigua o no, al ser algo que afectaba a toda la Iglesia, Pablo, quizás después de hablar en privado más veces, pero el otro seguía con sus ideas, después quizás de hablar varias veces en privado, por fin dice, no, esto vamos a hablarlo entre todos. La sinodalidad. Esto afecta a todos, hablémoslo entre todos. Todos estamos sometidos a Pedro, todos le tenemos como un padre, pero vamos a hablarlo entre todos. En la Iglesia no existe la idolatría de las personas. La veneración sí, el respeto sí, el amor sí. La veneración de la persona sagrada por haber recibido un encargo de Dios, sí, no hay nada malo en eso. Pero venerando y al mismo tiempo sabiendo que se puede equivocar. Venerando y al mismo tiempo sabiendo que puede ser un pecador. Y entonces Pablo, sin ningún escrúpulo, le dice, no estás haciendo bien. Y le da las razones. Y la cosa se discute, se habla entre todos. La Iglesia no es un ejército en el que el capitán manda al sargento, el coronel al capitán, el comandante al coronel y así hasta llegar al general y por encima del general. No es así. El sistema eclesial de los rebaños es distinto. A mí el cardenal de Madrid, yo que soy de la diócesis de Alcalá de Henares, no me puede dar ninguna orden. Y ese es el orden de Dios. Bueno, creo que han sido algunas reflexiones con ocasión de esta fiesta y creo que amaremos más tanto a Pedro y sus sucesores como a todos aquellos que en la Iglesia hoy día hacen la función de Pablo. Y también, viendo a Pablo en relación a Pedro, entenderemos que hay cosas que están totalmente claras en la teología. Y hay cosas en las que cabe la discusión, el diálogo, la contraposición de distintos argumentos. Eso ocurría en tiempos de ellos y ha seguido ocurriendo hasta ahora. Los sermones que dimos sobre el magisterio, sobre la Sagrada Escritura, surgieron bajo el acicate del diálogo, de las discusiones en los concilios, de los grandes teólogos contraponiendo distintas hipótesis. Por lo tanto, no debemos pensar que fuera de la fe todo tenga que ser monolítico, porque lo seguro es seguro, pero la explicación de las cosas seguras forma como una corona, que es la que nos hace cada vez conocer mejor el núcleo. Y después de lo que he dicho, la importancia de los teólogos en nuestra Iglesia, pocos rezan por ellos, el riesgo de que a veces se equivoquen porque somos humanos, pero si hay buena voluntad, si ellos están sometidos al magisterio de los pastores, no hay de qué preocuparse. Si ellos de verdad están sometidos y son humildes, no hay de qué preocuparse por la falibilidad de la mente humana, de la razón. Que hoy San Pedro y San Pablo, abrazándose en paz, en amor, cada uno reconociendo el encargo que de Dios había recibido el otro, que hoy estén a un lado y a otro del altar, presentes y inspirándonos a todos nosotros el amor a la Sagrada Escritura y el amor a la Sagrada Autoridad. Y en definitiva, el amor a la Iglesia de ahora, a la Iglesia concreta, real, que está aquí en esta Iglesia y en otras iglesias de esta ciudad
donde se celebra la Eucaristía y de todo el mundo.